Llevo realizando 3 comidas grandes al día durante bastantes años ya. Os lo he ido cantando por aquí el proceso que ha supuesto todo esto, porque no siempre ha sido así. He probado diferentes enfoques, he hecho 4 comidas, 5 comidas, 6 comidas, he probado con ayunos intermitentes. Total, después de un montón de variantes diferentes acerca de cómo hacer las cosas, tengo claro que hay algunos principios que se adaptan muy bien a la gran mayoría de personas que busca, por ejemplo, una recomposición corporal, buscan mejorar su físico, ganar salud, en definitiva. Yo lo hago así principalmente por algunos motivos que os voy a contar hoy y lo voy a hilar también con la proteína que debemos de consumir cada día porque hay un tema en el que también hay nuevos estudios, nuevos análisis y podemos observar cómo eso que nos habían contado de, bueno, pues no vamos a superar los 20 gramos de proteína en cada comida, bueno, pues es matizable. Así que bienvenidos un día más, lifters, al podcast. Yo soy Iván Llamazares, ya sabéis, me encontráis en ivllamazares.com, ahí os echo una mano con el entrenamiento y os recuerdo que también tenéis la newsletter en lifters.es en la que cada semana cuento un poco más cómo gestiono entrenamiento, alimentación y hábitos para que podáis coger esas ideas y aplicarlas directamente a vuestro día a día. Así que, lo dicho, hoy voy a hablaros acerca de esto y para empezar os voy a contar por qué hago 3 comidas grandes al día. Como digo, he pasado por muchas etapas diferentes. Yo antes hacía 5 comidas, 6 comidas. Yo recuerdo, por ejemplo, tener una época en la cual me tenía que preparar, además de las comidas grandes del día, bueno, pues diferentes tuppers para ir al trabajo, para ir a diferentes sitios y tener que ir llevando continuamente esto porque entendía o creía por aquel entonces que era la mejor forma de lograr el objetivo que tenía. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que lo primero que tiene que tener un plan para que surta efectos es que genere adherencia, es que lo lleves bien. Si yo, por ejemplo, me preparo 2 tuppers para llevarlos a cualquier sitio, al trabajo, o para llevarlos si doy una vuelta por ahí, bueno, pues tengo que llevarles también. Si hago todo eso, pero luego llega la hora de comerlo, sí, noto que no tengo hambre, noto que es algo muy forzado. Además, siento que las digestiones son peores. Después voy a entrenar y como acabo de comer hace poco o hay muy poco espacio entre las comidas, pues noto como que tampoco rindo demasiado. En definitiva, son muchas pistas, muchas señales que nos da el cuerpo y que si entendemos vamos a cambiar. Por ejemplo, si haces 6 comidas al día y vas a entrenar y notas que rindes menos, notas que, por ejemplo, descansas peor por las noches, notas que, por ejemplo, las digestiones son bastante pesadas. Bueno, pues todo esto son pistas y a mí me llevaron a pensar que, por ejemplo, hacer, no sé, en lugar de 6 comidas, 5 comidas, pues podía ser mejor. Lo probé, hice 5 comidas y sí, fue bastante mejor que con 6 comidas, pero no quedó ahí la cosa, sino que fui avanzando y dije, bueno, pues en lugar de 5 comidas, voy a probar con 4. Y con 4 comidas me di cuenta de que me encontraba bastante mejor que con 5. Seguí avanzando en este proceso y en lugar de 4 comidas dije, bueno, pues voy a probar con 3 y con 3 me encontraba muchísimo mejor que con 4, infinitamente mejor que con 5 y que con 6 por supuesto. Entonces llegó un punto en el cual dije, bueno, pues voy a probar con 2 comidas al día a ver qué tal va la cosa. Y con 2 comidas, bueno, pues ya el tema fue algo diferente porque ya no me encontraba tan bien como con 3. Y por supuesto era algo que dije, bueno, pues si con 3 me encuentro mejor que con 4, pero con 2 me encuentro peor que con 3, creo que he encontrado mi número ideal, ¿no?, de comidas al día. Y por eso llevo años haciendo 3 comidas, porque tengo mejores digestiones, porque además tengo más tiempo para sacar adelante ciertas tareas y porque tengo una mayor flexibilidad. No hace falta que me prepare los tuppers cuando salgo de casa, cuando hago algún viaje. Bueno, pues tengo cierto margen en el cual, oye, puedo prepararme 3 comidas grandes al día y no tengo que estar pensando el resto del tiempo en, bueno, pues me toca comer, lo típico, ¿no?, que hemos visto de cuántas horas han pasado desde mi última comida. ¿Han pasado 2? Bueno, pues tengo que comer otra vez porque si no voy a catabolizar. Lo típico que se decía antes, que sabemos que es un mito que a día de hoy está muy desmentido ya. Bueno, pues ese ha sido un poco mi proceso para que a día de hoy haga este número de comidas y es normalmente lo que recomiendo a la gran mayoría de personas que quieren iniciarse en este proceso de recomposición corporal, de entrenamiento de fuerza, de mejorar su salud, o sea, ir probando poco a poco con qué número de comidas se encuentra mejor y no sencillamente hacerse caso de la primera idea que les cuentan en torno a esto y que digan, bueno, pues si tengo que hacer 6 comidas, pues hago el esfuerzo y hago 6 comidas, porque como digo, a veces el cuerpo nos envía señales y nos dice claramente que ese no es el mejor camino para nosotros. Actualmente
Además, tenemos nuevos análisis que nos confirman esto e incluyen el tema de la proteína, porque también es un tema aparte. Habréis escuchado muchas veces eso de que no se puede consumir más de 20 gramos de proteína por comida, o sí que se pueden consumir, pero como que no vas a aprovechar mucho más de esos 20 gramos por toma. Lo cierto es que este mito ha perdurado durante muchos años y todavía vemos a personas que lo hacen. ¿Esto a qué nos conduce? Bueno, pues que si tenemos que consumir cierta cantidad de proteína al día y no puedo consumir más de 20 gramos o alrededor de los 20 gramos por cada toma, pues está claro que tengo que hacer 5 o 6 comidas o incluso más a veces. Claro, esto se contradice totalmente, por ejemplo, con lo que acabo de comentar. Si yo hago 3 comidas al día, pero no puedo consumir más de 20 gramos en cada comida, está claro que me voy a quedar muy corto en cuanto a la cantidad que necesito, o que gran parte de esa cantidad, si por ejemplo la supero con creces, pues va a ser desaprovechada. Y lo cierto es que no. Yo, por ejemplo, era el principal miedo que tenía hace años cuando empecé a probar todo este tipo de enfoques. Decía, bueno, pues si hago ahora en lugar de 6, hago 5 o hago 4 o hago 3, está claro que, por ejemplo, si me están diciendo que más de 20 gramos no tiene ningún beneficio, está claro que estoy haciendo una división totalmente equivocada. ¿Qué experimenté en mí? ¿Qué es lo que vi? Bueno, pues que sencillamente los resultados eran mejores. O sea, yo rendía mejor, tenía mejores digestiones, descansaba mejor por la noche y por lo tanto no entendía que esto fuera así, eso de los 20 gramos por toma. O sea, no me entraba en la cabeza. A día de hoy seguirán saliendo análisis, por supuesto, porque esto va avanzando con el paso de los años, pero se ha visto que incluso 100 gramos de proteína en una sola comida estimula la síntesis proteica durante más de 12 horas. O sea, como podéis ver, podemos hacer una comida grande, una comida con un montón de proteínas y de esta manera no va a ser necesario superar esas 3 comidas por día. Esto es un avance muy importante, sobre todo para muchas personas que tenían esa limitación y que decían, bueno, es que yo, a ver, mi objetivo principalmente es maximizar la ganancia de masa muscular y por lo tanto este enfoque que me cuentas, Iván, está muy bien, lo de las 3 comidas, porque sí, te encontrarás muy bien en todo lo que tú quieras, pero no lo vas a maximizar, porque la ciencia nos dice totalmente lo opuesto. Y lo cierto es que esto es un antes y un después para muchos, porque como podéis ver, si yo necesito alrededor de 140, 150 gramos de proteína al día y sé que en una sola comida metiendo 100 gramos puedo estimular la síntesis durante más de 12 horas, la conclusión es que haciendo 2 o 3 comidas sería más que suficiente. En mi caso, por ejemplo, 3, porque con 2 tampoco me encuentro muy bien, es demasiada comida de una sola vez, pero con 3 me encuentro súper bien y por eso lo recomiendo. En tu caso, igual en lugar de 3 son 4, o en lugar de 4 son 5, o en lugar de 5 o 3 son 2. Bueno, pues tienes que ir probando, pero como digo, no hay un número fijo, no hay un número establecido y lo más importante, como en todo, al final es cumplir con ciertas bases. Llegar a la proteína que necesitas, llegar a los requerimientos calóricos que necesitas, consumir alimentos de calidad y a partir de ahí entrenar como toca. Así que analiza tu caso y sobre todo no te dejes llevar por corrientes que te dicen que tienes que hacer las cosas de una manera concreta, súper estricta, súper rígida, sin poder adaptarlo a tu día a día, porque lo más probable es que de esa manera tu plan dure bastante poco tiempo y te dé pocos resultados. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero que, como siempre, os haya gustado, que os haya parecido interesante y sobre todo que lo podéis aplicar a vuestro día a día. Os recuerdo de nuevo que para cualquier cosa me encontráis en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter en lifters.es. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en una semana. Que paséis buen día. Chao.